que nos ilumine, que a través de su palabra podamos nosotros alinearnos más a Él, a su voluntad. Dios está esperando no sacrificios. Ya Él por un tiempo los pidió, la gente los dio. Algunos los dieron de la mejor manera, como Abel, la ofrenda que presentó Abel, la ofrenda que presentó Caín. Pero uno fue recibido y el otro no. Asimismo, los sacrificios que el Señor pedía también a su pueblo, había gente que lo hacía y el Señor recibía estos sacrificios, esos holocaustos, y era olor fragante ante el Señor. Pero habían otros también que tenían otras intenciones y la gente se descuidó, la gente se desvió del propósito de lo que Dios les había pedido. Y Dios se cansó, Dios se hartó de los sacrificios, de las fiestas, de las reuniones. Por eso hay que estar hoy más sensibles para decirle: Señor, cambia nuestro corazón, cambia nuestra vida, cambia nuestra manera de pensar más y más. Queremos ser como usted, Señor. Queremos ser obedientes como usted fue con el Padre, Señor. Esa actitud, en esa obediencia, Señor, hasta la muerte de cruz, Señor. En esa entrega total, que nosotros podamos entregar todo nuestro corazón. Que no nos quedemos nada, Señor, con nada adentro, Padre, nada guardado. Que no haya ningún rincón, ninguna habitación que no haya sido, Señor, examinado por usted, donde usted no gobierne, Padre. Queremos que usted gobierne en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Queremos que usted se manifieste, Padre. Queremos que usted sea glorificado en nuestra vida, Padre. En nuestra acción de su Espíritu Santo, en esa acción en nuestra vida, Señor, en esa acción plena de tu Espíritu Santo. Y oro por cada uno de mis hermanos aquí, Señor, en esa acción plena de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor, que sea una realidad. Quitamos de todo de nosotros toda religiosidad, Señor, toda autosuficiencia, Señor, todo engaño aún, Señor, todo aquello que nos haga sentir aún el corazón que estamos bien aún, Señor. Pero solo usted sabe, Señor. Límpianos más y más, purifícanos más, Señor, límpianos más y más, limpia esta congregación, limpia la iglesia, Señor. Vienes por una iglesia sin mancha, sin arrugas, Señor. Queremos permanecer en ti, Señor, nuestra fe, nuestra vida espiritual, siendo maduros espiritualmente, Señor. Queremos ser como usted, Señor. Queremos ser como usted, Señor, como usted es. Ponemos todas nuestras cargas en este momento, todo lo que nos esté asediando en el momento, en la mente, minutos atrás, Señor, lo que haya pasado este día, Padre, toda situación, Señor. Queremos reposar, queremos descansar, queremos poner nuestra mente en usted, queremos descansar en usted, queremos estar a tus pies y solo escucharte hablar a ti, Señor. Porque solo usted tiene palabras de vida eterna, Padre, palabras que nos impulsan, palabras que nos llenan, que nos fortalecen, Señor, que aumentan nuestra fe, Señor. Palabras, Padre, que vienen como promesas, palabras que vienen como profecías, Señor, hacia nuestra vida, Señor. Recibimos, estamos en este momento, Padre, atentos para recibir con nuestro entendimiento, Señor. Y no solamente nomás recibirlas, Señor, sino permítelas colocarlas por obra, ser obedientes, Padre. Y así como este título, Señor, no solo con palabras, es obediencia. Bendito Dios. Gloria a ti, Señor, de antemano. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, iglesia. Les invito, buenas noches a todos. Sean ustedes bienvenidos a este tiempo donde glorificamos, exaltamos el nombre del Señor. La gloria sea para nuestro Señor en estos tiempos, porque a Él somos y a Él nos debemos. Iglesia, así dice el Señor, versículo 21 al versículo 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre
que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de qué, hermano? De maldad, hermanos. Si usted me permite, lo vamos a leer en la traducción lenguaje actual. Usted lo puede ver ahí en la pantalla. No sé si también se pueda, en el canal también se pueda publicar, traducción lenguaje actual. Le invito para que usted pueda leer conmigo allí en la pantalla. No todos los que dicen que yo soy su Señor y dueño entrarán en el reino de Dios. Eso no es suficiente. Antes que nada deben obedecer los mandamientos de mi Padre que está en el cielo. Cuando llegue el día en que Dios juzgará a todo el mundo, muchos me dirán: Señor y dueño nuestro, nosotros anunciamos de parte tuya el mensaje a otros, y también usamos tu nombre para echar fuera demonios y para hacer milagros. Pero yo les diré: apártense de mí, gente malvada. Yo no tengo nada que ver con ustedes. El versículo 22 en la palabra de Dios para todos, la palabra de Dios para todos, dice así, de esta manera. Estoy sustrayendo del 21 al 23, pero el versículo 22, permítame, aquí lo busco. La palabra de Dios para todos lo dice de la siguiente manera. A ver. Permítame aquí. ¿Por qué la saqué? Bendito Dios. Ya la aquí. Vendrá el día en que muchos me van a decir: tú eres nuestro Señor. Nosotros profetizamos en tu nombre y por ti echamos fuera demonios. Además hicimos muchos milagros en tu nombre. Y el versículo 23 en la versión La Palabra, el versículo 23, versión La Palabra. Pero yo les contestaré, ustedes me son totalmente desconocidos. Apártense de mí, pues se han pasado la vida haciendo mal. ¿Ven? Y en una traducción nueva, que es traducción contemporánea de la Biblia, el último versículo dice: nunca os conocí íntimamente. Así lo dice. Dentro de las últimas versiones que tiene Joe Version, esta aplicación, la traducción contemporánea de la Biblia, usted lo puede verificar, dice: nunca os conocí, el último texto, nunca os conocí íntimamente, hermano. Yo creo que hay un desafío para la iglesia hoy en estos tiempos, y cada vez el desafío va a ser más. Hoy las noticias estaban diciendo que la gente está entrando en una depresión, hermano, nunca antes en la historia, y de salud mental, a causa de estar y pasar tiempo en estos equipos, hermano, en tanta necedad que hay, tanta cosa para entretenimiento, para pasar el tiempo, para perder el tiempo, para estar metidos ahí, sumergidos, y cada vez más esto está tomando fuerza en la mente de la gente, de las personas. Hay un poder, créalo, detrás de esto, hermano, que es diabólico. Alguien dijo a un predicador que ya está en la presencia del Señor, creería yo que está en la presencia del Señor, pero alguien dijo una vez en su tiempo, dijo que el televisor era el cajón del diablo, hermano. Pero fíjese lo que le llegó a la gente, a cada uno en sus manos, ¿no? No solo palabras o solo con palabras es obediencia. Amén.
Mateo capítulo 7 viene de una narración o de una palabra muy épica. Capítulo 7, capítulo 6, capítulo 5. Vaya usted capítulo 5. Y quiero refrescarle a usted su memoria, su entendimiento, su comprensión a la escritura. El sermón más épico que un hombre verdaderamente pueda generar a toda la humanidad, hermano, con un objetivo, con un plan, el que le conociéramos, lo que Dios quiere de los seres humanos, lo que Dios pide de los seres humanos, lo estaba anunciando el Señor en estas bienaventuranzas. Usted puede ver el título allí en el capítulo 5, el Sermón del Monte, ¿cierto? Y comienza con las bienaventuranzas. Y así sucesivamente comienza serie de títulos allí: la sal de la tierra, la luz del mundo, capítulo 5, versículo 14. El Señor estaba anunciando a la gente, a los creyentes, a los que ya estaban siguiendo al Señor. Ya había gente que seguía, ya había gente que estaba siguiendo al Señor. Ya el Señor estaba predicando, anunciando Jesús y la ley, Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio. Los títulos que usted puede ver en la Biblia: Jesús y los juramentos, el amor hacia los enemigos, todavía en el capítulo 5. El capítulo 6, Jesús y la limosna. El capítulo 6, versículo 5 en adelante, Jesús y la oración, donde Él enseña a la gente a orar, amén. Y dentro de ese orar le dice en el versículo 10, dentro de esa oración, que estaba haciendo esa oración para que la gente pudiera tener ese contacto con el Padre Celestial, decía: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también, ¿como qué? En la tierra. Amén. Y así sucesivamente los otros títulos: Jesús y la oración, tesoros en el cielo. Usted debe recordar el título y lo que está allí escrito. Le invito a que lo siga leyendo, lo pueda leer. La lámpara del cuerpo, Dios y las riquezas, el afán y la ansiedad. Y el capítulo 7, el versículo 1, el juzgar a los demás. El versículo 7, la oración y la regla de oro. El versículo 13, la puerta estrecha. Y por último, o los dos últimos: por su fruto los conoceréis. Y el último título, dentro de los últimos: nunca os conocí. Y los dos cimientos. Ahí termina, hermano, amén, ese sermón, esa enseñanza muy épica de nuestro Señor. Amén. ¿Estamos allí? No solo con palabras, sino que, hermano, es que obediencia. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? El que hace la voluntad ¿de quién? De mi Padre. ¿Quién lo dijo? Jesús el Señor. Porque Juan 6:38 dice el Señor, Juan 6:38, versículo 38: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, perdón, el versículo 38, ¿no? Estoy leyendo el versículo 39. Porque he descendido del cielo. ¿Dice quién? Jesús. Esto entra en el contexto de Jesús, el pan de vida, en el versículo 25. Pero dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que ¿qué? Del Padre. No he descendido ¿qué? Para hacer ¿qué? Mi voluntad. O sea, yo soy del cual los profetas anunciaron
el pan de vida, el pan que tomaron, que comieron, ¿cierto? El pueblo de Israel por 40 años, hermano. Ese maná, en figura, símbolo del mismo Señor, pero nunca el pueblo lo entendió, nunca lo entendió. Necesitamos, hermano, entender las escrituras, necesitamos, hermano, que poner entendimiento en las escrituras, porque ellas son espíritu y son vida, amén. Los naturales no la entienden, usted y yo la entendemos, pero aún para nosotros hay veces nos cuesta comprender las escrituras, entender. Por eso necesitamos, hermanos, la iluminación del Espíritu Santo de Dios. El candelabro, recuerde, estaba allí en ese lugar y los panes de la proposición estaban junto a, casi enseguida, muy cerca al frente, iluminando esos panes, dando una tan sencilla enseñanza, hermano, que necesitaba ser la palabra iluminada, y la luz simbolizaba el Espíritu Santo de Dios. Ese pan, la palabra, hermano, hoy necesitamos nosotros. Jesús dijo: porque yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Está claro? ¿Tenemos claro? Jesús vino a hacer ¿qué? Juan 4:34 dice así. Juan capítulo 4, versículo 34. En un contexto muy especial con la mujer samaritana. El versículo 34 dice: Jesús les dijo a los discípulos, ¿no? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En esa conversación tan especial que tuvo con la samaritana, cuando llegan de traer comida y traerle algo del comer al Señor, el versículo 33 le dicen los discípulos, le decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Porque no lo entendían, no comprendían lo que había pasado con aquella mujer. Solo lo habían visto con el Señor, pero la realidad que había pasado en aquella mujer y cómo el Señor, amén, se mostró ante ella como el yo soy, como el gran yo soy. No solamente nomás como un profeta, sino el gran yo soy, el Hijo de Dios, el que habla contigo, soy yo, mujer. Solo los discípulos estaban en un momento cotidiano de la vida. Pero la respuesta del Señor fue ¿qué? Tan espiritual, ¿cierto? Tan especial, tan espiritual, hermano, que no había ni siquiera la comida física podía, nada, aquello podía detenerlo, o el hambre por hacer la voluntad del Padre. No había nada, hermano, que pudiera interponerse. La tentación vino y se interpuso, claro. Antes de, el Espíritu Santo lo llevó al desierto y allá fue tentado. La tentación vino, pero el Señor dijo: escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. ¿Satanás sabía que venía a cumplir la voluntad del Padre? Claro que sí. No solo el Señor se daba a conocer a sus apóstoles y a la gente, ya Satanás sabía que el que había nacido venía a cumplir la voluntad del Padre.
inmediatamente la misión de Satanás como enemigo era estorbarle en todo lo que pudiera. Y vemos dentro del primer estorbo la tentación, las 3 veces que fue tentado el Señor, pero no antepuso la voluntad propia de él, sino como obediente al Padre, hermanos, se sujetó inmediatamente. En obediencia total al Padre. Por eso vamos nosotros poco a poco. Cuando yo pude tocar o tomar este título, el lunes, el martes, el miércoles, me viene reiterando el Señor este texto. Y yo quiero que con usted, hermano, ponga todo el entendimiento, por favor. Quiero que usted abra su mente, su corazón, su espíritu. Juan capítulo 5, versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también ¿qué? Lo hace ¿qué? El Hijo. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, hermano, sino lo que ve hacer el ¿qué? Al Padre. Jesús no hizo nada por sí mismo. Tenemos que estar claros nosotros, hermano. Esto tiene que usted interiorizarlo en su mente. Jesús no hizo nada por sí mismo. No hizo nada apuntando a sus emociones, a sus razonamientos. No hizo nada por lo que aún sus ojos naturales veían como humano también. No hizo por nada por sí mismo. En declarar palabras, en enseñanzas, toda enseñanza, todo mensaje, y como nuevamente leíamos desde el capítulo 5, el capítulo 6, capítulo 7, el Sermón del Monte, no había ninguna de aquellas palabras que saliera del mismo Señor. Todo era directo del Padre, hermanos. Él era un canal directo. El Espíritu Santo en él. No había lugar para donde él no cogiera aldea, ciudad, pueblo, que no fuera dirigido por el Padre, hermanos, jóvenes, mis hermanas, usted que me escucha. No había lugar donde él no estuviera, donde no fuera, si no fuera dirigido por el mismo Padre. No había equivocación, todo era perfecto, hermanos. Aunque él era 100% humano, nunca se equivocó el Señor. En ninguna palabra se equivocó el Señor. Cada palabra que salía del Señor era perfecta. No había error en su palabra. Nosotros como hombres podemos errar en nuestra palabra. Los predicadores erramos. El ser humano pecador erra en las palabras. Toma usted decisiones por usted mismo, y cuando hay veces tomamos decisiones por nosotros mismos, podemos errar muchas veces. Pero hoy, siendo creyentes, iglesia, ya no estamos dirigidos por nuestros corazones, por nuestra razón. ¿Por qué dice mi corazón? Es que mi corazón dice esto, es que yo siento esto en mi corazón. Muchas veces hablamos así.
dirigidos por nuestra vista, lo que veíamos, inmediatamente por nuestros impulsos emocionales, eléctricos, por lo que veíamos inmediatamente. Pero hoy un cristiano maduro, un cristiano verdadero, creyente, ha aprendido esto y hemos aprendido esto en el Señor, y Él mismo nos ha enseñado a través de su palabra. Nos ha enseñado aún teniendo tanta paciencia, porque aun cuando nos dice el Señor, este es el camino, esto es lo que quiero con tu vida, esto es lo que quiero hacer con tu vida, este es mi objetivo, este es mi plan contigo, esta es mi voluntad contigo, esto es lo que quiero que hagas, obedezca. Pero muchas veces nosotros terminamos, hermano, haciendo lo contrario a lo que dice el Señor. Queremos que Dios nos hable, pensaba yo en estos días, queremos que Dios nos hable muchas veces audiblemente, pero no queremos obedecer esta palabra que ya está escrita, hermano. Y Dios nos está diciendo de una y otra manera, este es el camino, este es el propósito, este es el plan, esto es lo que yo quiero hacer contigo, con cada uno, con la iglesia. Pero no somos obedientes, iglesia. Más bien terminamos haciendo lo contrario, tomando nuestras propias decisiones, y dejamos a un lado el consejo de Dios, la palabra, la instrucción. Eso le pasa a todo creyente, no, usted no es el único. A mí me ha pasado. En algunos momentos he sido desobediente, no he tomado atenta nota de la palabra, de la alerta del Señor, hermanos. Y he fallado, he errado. Pero sabe, lo más hermoso que pueda haber de un creyente, un hijo del Señor, es reconocer. Eso pasa también en lo natural, de un padre a un hijo. Uy, papá, si te hubiera parado, algunos dicen, no, hola, ¿no? Si te hubiera obedecido, no me hubiera pasado esto. Ay, mamá, si hubiera estado atento a tus palabras, al consejo. Ay, mamá, que perdóname, que fui cabezón, papá, perdóname. Y eso pasa en un contexto natural, hermano. También pasa y debe pasar en un contexto espiritual, donde hay esa comunión, esa relación de un Padre celestial a un hijo que está en la tierra, un hijo pecador, un hijo que vea en nosotros, recuerde al Señor Jesús, que es por Él el cual podemos tener esta relación, podemos tener esta comunión, porque Cristo está en nosotros, vive a través de nosotros, por su Espíritu Santo, iglesia. Él no hacía nada por sí mismo. Nuestra naturaleza cada día nos lleva a tener una lucha constante entre hacer nuestra voluntad o hacer la voluntad de Dios. En la vida del Señor encontramos incluso esta respuesta a esta lucha, y es lo que leíamos en Juan 6:38. Y cuando nosotros tenemos eso en nuestro corazón, es cierto, hermano, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora el creyente en Cristo, el nacido en Cristo, que ha nacido en Cristo, usted no ha descendido del cielo, ¿cierto? Usted nació de una mujer. Pero ahora que usted ha nacido de nuevo, yo que he nacido de nuevo, hermanos, deben ser las mismas palabras. Yo no nací de nuevo para seguir haciendo mi propia voluntad. El Señor no me hizo nacer de nuevo para seguir yo haciendo mi vida como quería o como la venía trayendo. El Señor me dio nueva vida, me hizo nueva criatura, me hizo nacer de nuevo, me hizo nacer del Espíritu y del agua, para comenzar a hacer y a caminar en su propia voluntad, hermanos. Eso lo tenemos que tener claro el creyente y usted, y tenemos que ser serios en eso, iglesia. Aún serios, tan serio es esto, hermano, que si tomamos esta palabra seriamente para nuestra vida, hermano,
Usted tendrá un propósito en el Señor y nada te va a detener en el plan divino y en el propósito de Dios para llevar a cabo la obra de Cristo en nuestra vida. Colocarnos en sus manos, colocarnos en sus planes. El espíritu obediente de Jesús, a pesar de sus atributos divinos, confronta cada día mis acciones. Cada día, por medio de la palabra, nosotros estamos siendo confrontados. Nuestras acciones diarias. Toda tu vida diaria, hermanos, nosotros tenemos todos los días siendo confrontados. Lo que hacemos, lo que hablamos, todos los días venimos en ese camino, en ese proceso, y vamos de gloria en gloria, hermano. Vamos siendo ajustados a la palabra cada vez más, ajustarnos más a la obediencia, Señor, a la voluntad, a lo que Él quiere con mi vida. Cada día yo tengo que tener esa sensibilidad para decirle cada día: Señor, voy avanzando más. Yo no soy de los que retrocedemos. Usted no es del que retrocede. Usted no se estanca allí en un lugar. Usted tiene que avanzar. Yo avanzo en el Señor, avanzo en el plan de Dios, avanzo en sus palabras, avanzo en lo que Él quiere para mi vida, en ese plan de santificación, en ese plan de pureza. Muchos podrían decir que para Jesús fue fácil obedecer la voluntad de Dios porque su naturaleza divina le ayudaba a hacerlo. Pero usted siempre debe recordar que Él fue que además de ser 100% divino, Dios, también fue, que hermano, 100% hombre, y en su humanidad pasó por momentos de tentaciones, como lo recuerda Hebreos capítulo 4 versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero ¿qué? Sin pecado. Vaya conmigo este mismo texto allí en la traducción lenguaje actual, por favor. Hebreos capítulo 4 versículo ¿qué? 15, le dije, ¿cierto? El diablo le puso a Jesús, la traducción lenguaje actual. Oiga, escuche. Usted ahorita me escuchaba diciendo: Satanás, ay pastor, Satanás se la estorbó. Mire, el diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar. ¿Las mismas qué, hermano? ¿Para hacerle qué? Y si usted peca y yo pecamos, ¿qué? Ofendemos a Dios. Y sigue diciendo, solo que Jesús nunca. Por eso Él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. Ay, hermano. La pregunta es: ¿a usted le ha sido fácil obedecer a Dios en toda su vida cristiana? Así como usted le quiere, como los hijos te obedecen así a usted, a sus hijos, y usted dice: este hijo es tan obediente, este hijo, mejor dicho, no tengo nada que decir de este muchacho, hermano. Ojalá, ¿cierto? Pero ¿con qué se encuentran los padres muchas veces con los hijos? Y cuando hay dos, o cuando hay tres, cuando hay uno, usted no puede calificar a los otros. Si son obedientes más que el otro, no, ¿sí o no? Pero cuando hay dos, entonces podemos calificar, podemos juzgar, el padre puede juzgar. Y dice: este más desobediente, pero este como que sí me escucha. En esa bondad del Señor, hermano, que nos mira de su trono, en esa bondad del Padre, como lo dice aquí, Él puede entender que nos resulta difícil obedecer. En la Nueva Traducción Viviente dice que ese sumo sacerdote comprende nuestras debilidades.
Él estuvo sometido a las mismas pruebas, iglesia, que nosotros, a la misma tentación. El diablo le puso las mismas trampas que nos pone a nosotros para pecar, hermanos. Para que usted desobedezca. Él puede compadecerse de sus flaquezas, de esa naturaleza pecaminosa. Pero tampoco, hermano, es licencia para pecar. Dios nos ha traído de la esclavitud a la libertad. Pero dice la escritura que muchos tomaron esa libertad y la han llevado hoy el pueblo de Dios a un ¿qué? Libertinaje. Él mismo experimentó nuestras tentaciones. ¿Será que Jesús, siendo joven, un joven, la jovencita no lo seguían? Yo creo que un hombre tan recto, tan puro, tan puesto, hermano, la mirada estaba de muchas jovencitas puesta en ese hombre, en esa apariencia. Pero no solo una apariencia, sino lo que hablaba era verdad. No había ninguna palabra de engaño en su boca. Ese lo dijo a Natanael cuando lo vio debajo del árbol, porque Natanael dijo: de Nazaret o de Galilea, dijo, ¿saldrá algo bueno? ¿De dónde es que dijo? Y él lo vio, el Señor, en su omnisciencia, su omnipresencia o su omnipotencia, lo vio. ¿Cómo respondió? Pero cuando venía Natanael hacia él y se acercaba a él, dijo: he aquí un verdadero israelita. ¿Y qué más le dio siguiente a las palabras? En el cual no hay engaño. Gracias, hermana. En el Señor no había engaño. Pero Natanael era pecador. Natanael muchas veces desobedeció a los papás, a la ley, tal vez de pronto, quizá. Un israelita, el Señor lo considera un buen judío, un buen puesto, un hombre puesto, un hombre que estaba, en el cual no hay engaño. Y si el Señor lo dijo, hermanos, iglesia, era porque ese hombre, ¿cuántos de los apóstoles que le llegaron todos así? ¿No les llegaron cobradores de impuestos? ¿Y qué hacía el cobrador de impuestos, Mateo? ¿No había corrupción en sus manos? ¿No había corrupción en su corazón? Teniendo la ley, teniendo el conocimiento. ¿No vinieron dos hermanos que eran hermanos que se sublevaban al imperio romano? Podría usted llamarlos guerrillos, podría usted llamarlos paramilitares, no sé. Pero eran dos peritas en la corona del pastel. Eran hermosos, lindos. ¿O cómo eran estos sujetos? ¿Cómo era usted y cómo era yo, hermano? ¿Cómo era yo? Yo le he predicado. Tremendo. Sí que tremendo, hermanos. Sí que tremendo, hermanos. Yo no llegué nunca a tener un episodio, hermano, de emborracharme. Tuve muchas tentaciones en el colegio con los mismos compañeros. Mira, tengo este cigarrillito.
Y aparte de los consejos de mi madre, como los consejos de cualquier madre natural, que vela por sus hijos, teme por sus hijos, estaba el consejo del Señor divino, mi Padre celestial, estaba el temor. Pero a pesar de todo, muchas veces fui tentado y caí en muchas cosas, hermano. De las cuales más bien uno debe ver, más bien no, sino avergonzarse más bien. Y decir, Señor, tanta misericordia, tanta paciencia. Él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. Le preguntaba a usted, ¿le ha sido fácil obedecer a Dios? Nuestro Señor tuvo luchas con su carne como cualquiera de nosotros, hermano. La carne que estaba Él. Eso, ese hueso, esa sangre, esa carne. Sus emociones. Lo que percibía Él naturalmente. Mucha gente le tocaba, pero otros le tocaban no de la manera intencional, sino porque aquella mujer que le tocó, cuando los discípulos le dicen, los apóstoles, Señor, ¿quién me ha tocado? Dice él, Señor, ¿cómo así? Todo el mundo te está tocando. ¿Querían algo de Jesús? ¿Querían un milagro? ¿Querían una sanidad? Como aquella mujer tal vez. Pero otros tenían otra intención. Tal vez Dios solo la conocía. Pero en el caso de aquella mujer, Jesús dijo, porque ha salido poder de mí. Y cuando aquella mujer se sintió que era de ella que estaba hablando, lo que hizo inmediatamente fue, hermano, caer a los pies del Señor. Jesús sentía, Jesús tenía hambre. Jesús quizá en algún momento en ese aprendizaje con el padre de José se cortó un dedo, le salió sangre, le dolió, se machucó un dedo, se golpeó, se cayó tal vez. Había experimentado, hermano, todo lo que un ser humano experimenta como ser humano, pero nunca se encontró en él engaño, nunca mentira, nunca, sino solo la verdad. Y la verdad que hablaba era la verdad ¿de quién? Del Padre, iglesia. Pero Dios lo permitió, dice, para darnos el ejemplo de cómo también podemos nosotros vencer la carne con la ayuda del Espíritu Santo y cumplir la voluntad de Dios para nuestras vidas, hermanos. Nosotros no podemos obedecer por nosotros mismos, por nuestros mecanismos, por nuestra misma. No, nadie, ser humano, hermanos. La Escritura dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay bueno, no hay uno solo bueno, solo Dios es bueno. El ser humano siempre está haciendo lo contrario a lo que Dios ha dicho, a sus mandamientos, siempre desobedeciendo, siempre en rebeldía, siempre yendo en contra de la naturaleza divina de Dios, de la naturaleza de la misma verdad, la misma palabra.
la esencia de nuestro Dios, su santidad, la verdad. Romanos capítulo 12, versículo 2. Vamos a tener dos o tres partes de este tema, hermano, de este título. Vamos a que el Señor sea afirmando nuestros corazones. Dice el Señor, capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable. ¿Y qué, hermano? Cuando hablamos de hacer la voluntad de Dios y en obediencia, hermano, cuando es hacer esa obediencia es agradable, hermano, y es perfecta, hermano. Pero esto esto agradable se puede conseguir, hermano, solo el creyente en Cristo, hermano. Esto para una persona allá en el mundo es que, hermano, lo contrario, inmundicia. No hay nada, lo contrario. Piense todo lo contrario en este momento usted allí. Desagradable, ¿cierto? Imposible que sea perfecta, hermanos. La vida del joven, la vida del ser humano hoy es una vida desagradable. La vida de nuestros compañeros, cuando usted la ve, es una vida desagradable. La vida de quizá algunos de nuestros familiares es una vida desagradable, hermanos. No es una vida que glorifica a Dios. Cuando vemos al compañero, estudio, la invitación, que te hacen la invitación, la tentación está allí a la puerta, el pecado está allí a la puerta. Tú sabes que esa vida es imperfecta, desagradable, no tiene temor de Dios, no conoce a Dios. Es una persona que, como usted y yo en el mundo estuvimos esclavos del pecado, en esclavitud. No se adapten, no se conformen a este mundo. Más bien dejen que el Espíritu Santo les transforme su mente a través de la palabra, la renovación de la mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y lo que es aceptable, hermano. Lo que es bueno y lo que es aceptable. Usted todos los días como un creyente al Señor, usted debe mismo preguntarle: Señor, ¿esto es bueno? ¿Lo que estoy haciendo? ¿Esto es aceptable? ¿Esto es agradable? ¿Esto lo apruebas tú, Señor? Mi caminar, mi vida, mi realidad. Si yo tengo un hogar, estoy en matrimonio, Señor, estoy haciendo esto bien como un hombre, como un padre de familia, como cabeza de hogar. Señor, estoy haciendo esto bien en mi trabajo. ¿Es aceptable esto, Señor? Porque cuando tú obedeces más a tu jefe y el jefe te dice: coloca esto aquí, cuando tú sabes que es mentira y tú lo colocas, entonces ¿en qué contexto estás? ¿Estás haciendo por agradar al hombre? Entonces estás haciendo tu propia voluntad. Yo les decía a ustedes, muchas veces a mí me colocaban en los peores cruces porque yo no obedecía a las tentaciones, a las invitaciones y a las cosas que compartían, a las cosas que hacían. Entonces yo no tenía amigos. Los supervisores, auxiliares de supervisores, los comandantes. Y tenía que pagar un precio por eso, en los peores cruces de esta ciudad. Pero no me sometía, hacía mi trabajo, era al reglamento del trabajo, a la autoridad que me había sido impuesta, a un uniforme, a llevar un uniforme, a no exaltarme, a no vanagloriarme con un uniforme, a no creerme más.
y lo quería llevar bien en el temor de Dios. Allá en la calle, y la tentación en la calle era terrible. El dinero en la calle cada día era el pan de cada día. El cohecho. Mis compañeros dejaron buenos empleos, buenos trabajos. Y a veces se demoraban en pagar 4, 5, 4 meses, 3 meses. ¿Qué tenían que hacer, hermano? Como personas del mundo sin temor. Y yo le hablaba a mi padre terrenal. Me dijo, no vas. Es necesario, es mejor que yo te preste, pero no vas a caer en esa tentación. O sea, había motivos, había razones de mis compañeros. Y me decían, y es que ¿qué? Cuando hablaban conmigo, yo no puedo dejar aguantando a mi familia. No le cuento más, hermano. Lo primero es que Dios nos manda a no adoptarnos a las corrientes de este mundo, iglesia. Usted debe hacer lo que es digno delante de Dios, lo que es agradable, lo que es bueno, pero usted tiene que preguntarse. Engañoso es el corazón. Y no hay duda de que Satanás ha usado el pensamiento, hermano. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos gracias. No solo con palabras, Señor, es obediencia. Muchos de los que estamos aquí hemos aprendido a decirte, Señor,